Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 191, Torneo 1. Lindy encontró su tarde libre. Tendría que asegurarse de dejar tiempo para prepararse para la reunión de Golden Fields esta noche, pero eso aún le dejaba tiempo para sus propios intereses. Lindy consideró buscar a Mason o Lee Sujin, pero finalmente decidió no hacerlo. Los dos estarían ocupados con sus familias y ella no quería entrometerse allí. Podría visitar a su propia madre, pero pensó que preferiría esperar hasta tener asegurada su ubicación en la secta interior. Ella sí tuvo una idea que se le ocurrió después de su preliminar de hoy. Había sido agradable enfrentarse a alguien en un partido real y no salir de él como enemigos. Por supuesto, su idea tuvo algunos problemas a la hora de localizar al niño. Zeno se había alejado casi inmediatamente cuando los discípulos victoriosos fueron escosados. Aún así, con tanta gente alrededor, algunas preguntas educadas finalmente le dieron una pista. Su rastro la llevó desde la montaña hasta las tierras bajas. Encontró a Zeno al costado de uno de los pequeños ríos que serpenteaban a través de las tierras de la secta, descalzo y con los tobillos hundidos en el barro mientras vertía agua sobre la masa burbujeante de lodo que era su bestia espiritual. Dicha bestia retumbó peligrosamente, los juncos del pantano que crecían a partir de ella crujían mientras ella se posaba en la rama de un árbol a unos metros río arriba de ellos. Zeno miró ese sonido y bajó el cubo de madera que tenía en las manos. «Hola, ¿querías algo?», preguntó sin rodeos pero con cautela. Lindy se dejó caer en posición sentada sobre una rama inferior, con la delgada extremidad flexionándose bajo su peso pero manteniéndose firme. «Quería felicitarte por un buen partido», respondió ella. Ahora que estaba aquí, lamentaba no haber planeado esto mejor, no estaba segura de hacia dónde llevar la conversación. Ella pensó de mal humor. Zeno la miró fijamente y luego asintió, girándose para rellenar el balde del río. Lindy vio personajes de la formación brillando en el borde interior mientras absorbía agua. «Bueno, gracias», respondió, mirándola con expresión neutral. Una pelea sencilla hubiera sido más divertida, pero probablemente sea porque soy mejor en eso. Lindy asintió, sonriendo levemente. «No me disculparé por seguir con lo que se me da bien», dijo. «¿Tu bestia espiritual está bien?». Él sufrió la peor parte de las cosas. Zeno tarareó de acuerdo, vertiendo el agua sobre el cuerpo burbujeante de la bestia de barro. El agua que vertió brillaba ahora con una pureza casi antinatural, a diferencia del agua del río, bastante mundana. «Lanoa está bien. Ella solo necesita un buen descanso y alimentación, ¿no es así, niña?», dijo con un toque de calidez. El pozo de barro viviente debajo de él dejó escapar un estruendo burbujeante que de alguna manera sonó contento. Entonces Zeno volvió a mirarla. «¿Y tú?», preguntó lentamente. «No te lastimaste, pero recuerdo que también tenías una bestia. ¿Está de acuerdo con que lo dejen fuera de las cosas?». Zengi no estaba satisfecho por no poder ayudarlo, pero después de los preliminares, él había caído en una ligera siesta, por lo que ella realmente no había hablado con él al respecto. Quería ayudar, pero tendrá su oportunidad a partir de mañana. Dudo que preparen los sencillos para darle tanta ventaja a uno de los luchadores. Sería ridículo que ella esperara que se le diera tanta libertad para establecerse nuevamente. Además, correr durante todo el partido sería menos impresionante en un duelo. Zeno simplemente asintió en respuesta, volviéndose hacia su propia bestia espiritual. El silencio permaneció entre ellos antes de que Lindy rompiera el silencio. «¿De verdad te perdiste el torneo del año pasado por tu cuenta?», ella preguntó con cierta incredulidad. Incluso tan dedicada como estaba al cultivo, algo así sería extremo. Hizo una pausa en el proceso de agacharse para rellenar su balde y Lindy miró atentamente hacia el cielo. Los pantalones de Zeno estaban un poco bajos allí. Quizás fue el peso del barro arrastrándose por los dobladillos. «Se suponía que mi amigo Nanyu me despertaría, pero nunca apareció», dijo simplemente mientras reanudaba su trabajo. «¿Alguna vez descubriste por qué?».
Lindy preguntó con curiosidad. Supongo que no éramos amigos después de todo. Zeno tarareó entonces, mirando hacia abajo con satisfacción mientras vaciaba el balde sobre la noa nuevamente. Llegó a la secta interior. No hemos hablado desde entonces. ¿No deberías estar un poco más enojado por eso? Lindy señaló, mirándolo con los ojos de reojo mientras ajustaba su faja, corrigiendo el error que ella había notado. Estaba bastante enojado, admitió Zenu, volviéndose para mirarla. Por eso me fui a cultivar por mi cuenta. Fue mi culpa por confiar en una persona así. Sixian señaló. Lindy no respondió a las reflexiones de Sixian. Espero que no te conviertas simplemente en un ermitaño, bromeó ligeramente. Eso sería una especie de pérdida, ¿no? Mientras la noa se acomodaba en una piscina más uniforme a sus pies, burbujeando más lentamente en un facsímil de sueño, Zenu asintió. Probablemente me dejé llevar un poco. No puedo pagarle a la secta si simplemente me alejo, dijo en serio. Sí, no le harías ese bien a nadie. Lindy consideró que más podía decir aquí, con un poco de insistencia de Sixian, finalmente continuó. En cualquier caso, ha sido agradable hablar contigo, Zenu. Si ambos llegamos a la secta interior, no me importaría entrenar juntos algún tiempo. Zenu parpadeó y luego, después de un momento, sonrió. Sí. Eres Lindy, ¿verdad? No me importaría eso. Lindy miró hacia otro lado y se sintió extrañamente cohibido. Debería regresar. Tengo que prepararme para una gran reunión esta noche, ¿te veré en el torneo mañana? Nos vemos allí, respondió asintiendo. Cuando regresó al río, Lindy emprendió el vuelo, el balanceo de la rama en la que estaba sentada era la única señal restante de su presencia. Lindy no estaba preparado en absoluto para cómo sería una reunión organizada por un clan ducal. Compararlo con las fiestas a las que había asistido en la secta era como comparar la noche con el día. En el otro extremo del gran pabellón de seda azul claro y negra flotaban las notas vibrantes de una cítara tocada con una habilidad que Lindy no podía decir honestamente que fuera inferior a la suya. En un escenario elevado a su derecha, un par de mujeres vestidas con bufandas sueltas y campanas tintineantes bailaban, con espadas curvas en la mano. El destello del metal y el silbido de la seda provocaron comentarios de agradecimiento de los observadores cercanos. Había una docena de pequeños escenarios como ese, cada uno con su propia exhibición de entretenimiento y habilidad. Un hombre con una capa de plumas brillantes y colores GU realizó trucos acrobáticos con un par de porras giratorias y ardientes, trazando imágenes de leyenda en la neblina de calor que lo rodeaba. Frente a él, un hombre corpulento con un parecido pasajero con Fanjo esculpió hábilmente el pilar de piedra que compartía su escenario forma tras forma a pedido de sus espectadores. Sus compañeros asistentes fueron un derroche de sensación. Eran desconcertantes no solo en un sentido visual, aunque ciertamente había mucha variación en eso. Las túnicas y vestidos adornados y de colores brillantes formaban un mar de colores en constante cambio y patrones contradictorios. Para Lindy, la parte verdaderamente vertiginosa fue la naturaleza abrumadora de sus auras espirituales. A diferencia de la secta, ella estaba rodeada de personas que, en el peor de los casos, eran sus pares en la agricultura y, en el mejor de los casos, estaban muy por encima de su capacidad. Aunque su estaba cortésmente restringido, aún así, destellos de docenas de dominios cortaban los bordes de sus sentidos, lo que dificultaba concentrarse en sus esfuerzos por mezclarse. Parecía que hasta el momento había causado una impresión positiva con su actuación en las preliminares. Lindy mantuvo su sonrisa durante las felicitaciones y las preguntas inquisitivas, algunas más sutiles que otras, sobre ella y Kai Renxian y sus intenciones futuras. Luego estaban las conmiseraciones con respecto a Gan y su pérdida, muchas de las cuales sonaban poco sinceras para su oído. Los susurros de Sixiang la ayudaron aquí, sabiendo que le estaban presionando y probando para discernir su temperamento y sus debilidades, mantuvo la compostura. Y, bueno, ella realmente no esperaba que los cortesanos de Golden Fields fueran comprensivos cuando fue un competidor de Golden Fields el que avanzó desde esa arena. Luego estaban las ofertas de compromiso. Tanto hombres como mujeres de mediana edad se ofrecieron a presentarla a sus primos o hijos menores. En general, insinuaron que ahora sería un buen momento para empezar a pensar en el futuro y que la familia fulana no sería una buena conexión para una joven baronesa prometedora.
Lindy logró desviar cortésmente estos puntos en su mayor parte, citando la necesidad de consultar con su señor y su necesidad de centrarse en su cultivo personal en el plazo inmediato, pero fue un duro recordatorio de que comenzaría a tener que pensar en esas cosas antes de lo que quisiera. Algunos encuentros fueron más placenteros que otros. Su charla con el jovial Bao Wan fue refrescantemente agradable, incluso si el alegre hombre logró incluir su propia oferta. Al parecer, su sobrino más joven tenía aproximadamente su edad. A pesar de que sabía intelectualmente que era una oferta sorprendentemente buena dado el estatus del Bao, Lindy no pudo hacer más que demorarse y disculparse. Ella realmente necesitaba un momento para recuperar el aliento. Sixian comentó mientras Lindy salía de la multitud y finalmente llegaba a la mesa de refrigerios cerca de la parte trasera del pabellón. Lindy estaba contenta de que alguien se estuviera divirtiendo, se quejó internamente. Ella simplemente se sintió agotada. Barriendo los ojos entre la amplia variedad de bebidas espumosas y de muchos tonos disponibles, siguió la mesa hacia las que no tenían alcohol. Había muchos de ellos, incluidos jugos de frutas exóticas y destilación de néctares y cosas más extrañas. Al final, decidió quedarse con algo simple, una sidra reluciente hecha con ciertas manzanas de la provincia de Avon Rivers, según la etiqueta. Al alejarse de la mesa después de que la sirvienta que la atendía llenó su taza, Lindy dio un paso atrás hacia la multitud, preparándose mentalmente para otra ronda, solo para chocar con alguien después de solo un par de pasos. La gracia sobrehumana que había adquirido el año pasado la salvó de perder el control de la copa que tenía en la mano. Lindy había logrado encontrarse con alguien que estaba bastante segura de que no había estado allí hacía un momento. Ella maldijo internamente cuando el hombre con el que se había topado comenzó a mirarla por encima del hombro, ya repasando las formas de disculparse mientras trataba de descubrir quién era y qué tipo de estatus tenía. El hombre era alto y de complexión fibrosa, aunque un poco mayor que su mejor momento, a juzgar por el pelo gris y ralo de sus sienes. Algo en su comportamiento le pareció extraño. En esta fiesta no había conocido a ninguna persona que pareciera poco segura de sí misma. Sin embargo, el hombre frente a ella parecía retraído, su postura sutilmente doblada hacia adentro y su expresión cansada y desgastada. Probablemente había sido guapo alguna vez, pero sus rasgos aristocráticos estaban desgastados por arrugas y un puñado de cicatrices que se desvanecían y tiraban de la comisura de su boca. Lindy no lo reconoció en sus reuniones informativas con Kai Renxian, pero sus túnicas de seda blanca parecían ser de una calidad increíblemente alta para ellos, señaló nerviosa. Decidió pecar de cautelosa y se inclinó baja y formalmente. Mis más sinceras disculpas, honorable señor. Espero que mi torpeza no te haya preocupado demasiado. Hubo un latido de silencio en el que ella esperó en ascuas su respuesta antes de escuchar una breve risa seca. Levanta la cabeza, señorita. Es culpa de este anciano por perderse en sus pensamientos. Lindy se enderezó, aliviado. Por favor, no asumas la culpa. La culpa fue de mi falta de atención. Sacudió ligeramente la cabeza y, por un momento, Lindy encontró sus ojos deslizándose y alejándose de él, dejándola preguntándose qué había estado haciendo y por qué. Entonces volvió a concentrarse, con una sonrisa cansada tirando de sus mejillas llenas de cicatrices. Entonces lo entiendes, dijo suavemente. No pienses en ello. Ya veo, dijo Lindy con vacilación, procesando las implicaciones de un arte, o más probablemente, de un dominio, de esa manera. Gracias por su comprensión, señor. Hou Xuan, representando a los Bai en esta reunión, respondió con la más mínima inclinación de cabeza. Lindy parpadeó y sus pensamientos se detuvieron cuando notó tardíamente los pequeños patrones serpentinos tejidos a través del forro del dobladillo de su túnica. Eso significaba que esto era. El hombre mayor chasqueó los dedos y una mirada pensativa cruzó su rostro. Ah, serías la baronesa Ling, ¿correcto? Ante su guiño silencioso, continuó, ¿puedo preguntar cómo le ha ido a Bai Meisen? Creo que ella eligió apoyar la candidatura de su señor en la secta exterior. Ella tuvo que preguntarse por qué él no le preguntó él mismo, pero ella no iba a expresarle un pensamiento así. La señorita Bai es una de las aliadas de mayor confianza de mi señora, respondió diplomáticamente, deteniéndose mientras un susurro de Sixian cruzaba sus pensamientos. Ella es la única verdadera compañera de Lady Kai. Ya veo, dijo el hombre neutralmente,
con los ojos vagando sobre su hombro. Es bueno que ella represente también a la familia. Sus palabras fueron educadas, pero Lindy pensó, solo por un momento, que veía decepción en su expresión. Quizás no fue la decisión más prudente, pero... La señorita Bai ha prosperado mucho este año, ofreció, sabiendo que alguien tan por encima de ella en cultivo no podía dejar de leer la familiaridad de sus palabras. Creo que su tiempo en la secta le ha resultado muy gratificante. Se puso rígida cuando la mirada errante del hombre se centró en ella y sintió una sensación de hormigueo en la nuca como si el hombre la estuviera mirando. Es bueno escuchar eso, dijo Hou Xuang un momento después, aliviando la sensación incómoda. Creo que tienes a alguien buscando tu atención, jovencita, dijo señalando hacia la derecha. No dejes que este anciano te retenga. Lindy miró y vio a Xulan tratando de llamar su atención. Parecía que ya era hora. Ella le ofreció una sonrisa ligeramente nerviosa al hombre mayor y otra rápida reverencia. Con su permiso, Sir Hou. Él la despidió, volviéndose hacia atrás para observar a la multitud de nobles mezclándose con una expresión distante, y Lindy se dio la vuelta, caminando hacia donde esperaba Xulan, con su buena mano en su cadera y una ceja levantada en cuestión. Contacto 2. Forja del Destino. Capítulo 192 Torneo 2. ¿Con quién estabas hablando? Xulan preguntó mientras se acercaba cortésmente. La otra chica se había limpiado bien desde su pareja, se había cambiado a un vestido bastante ajustado de seda carmesí con dobladillos negros y bordados dorados con estampado de llamas y un velo a juego. El atrevido escote que dejaba sus hombros parcialmente expuestos parecía bastante suave, ahora que Lindy había visto la elección de vestido de la duquesa Kai. Lindy reprimió la punzada de viejos celos que su amiga inspiró con la facilidad de la práctica. Estoy bastante segura de que ese era el padre de Bai Mason, respondió ella, con un tono de desconcierto en su voz. Heo Xulan parpadeó, luciendo perpleja mientras miraba por encima del hombro de Lindy. ¿En serio? No había pensado, sacudió la cabeza y las pequeñas cintas tejidas en su cabello trenzado se balanceaban con el movimiento. Bueno, de todos modos, mamá me envió a buscarte. Sir Wu tendrá un momento libre pronto. Oh, bien, dijo Lindy, aliviado. Le preocupaba perder el ritmo al elegir organizar la fiesta ella misma. Ella se movió para seguir a Xulan mientras su amiga comenzaba a guiarla hacia el otro lado del pabellón. ¿Cómo te fue en tu partido? Me temo que solo vi el final. Bueno, Xulan proclamó con altivez. Después de aplastar a los primeros retadores, la mayoría de ellos huyeron ante mí hasta que conocí a la chica Chu. Luego hizo una mueca y se detuvo justo antes de tocar su costado donde Lindy la había visto herida. Entonces ese execrable habitante de la cueva me sacó de mi escondite. Ella asumió que Xulan se refería a Huang Da con ese epíteto. ¿Supongo que expresaste tu descontento? Ella preguntó con una pequeña sonrisa. Lo hice, respondió Xulan, sonando complacido. Aunque no fui yo quien acabó con él, añadió a regañadientes, con el rostro adoptando una expresión más apretada detrás del velo. Lindy miró a su amiga mientras avanzaban entre la nobleza reunida. ¿Quién lo hizo? Ella preguntó, pensando que ya lo sabía dada la reacción de Xulan. Fan Yu, por supuesto, Xulan respondió irritable. Él insistió en quedarse a mi lado, ella se quejó. Supongo que fue entretenido verlo golpear a ese tonto hasta dejarlo inconsciente con sus propias manos. Mi prometido no carece de sus puntos fuertes. Xulan sonaba menos amargado de lo habitual, pero Lindy no podía estar seguro de si eso se debía a verdaderos sentimientos o a su entorno actual. Sixian susurró. Estaban de luto y volvieron a quedar en un segundo plano en los pensamientos de Lindy. Estoy decepcionado de no haber podido verlo, dijo Lindy. Había dejado a Huang Da atrás en el polvo, pero no podía decir que su antipatía por el niño había desaparecido. Hay cierto placer en tales cosas, la voz de la madre de Xulan las interrumpió, tintineando como campanas, mientras llegaban a la mujer mayor. La estimación original de Lindy sobre la mujer era correcta. Aisha Oli era realmente pequeña, incluso estaba de pie. La mujer mayor los miró con expresión serena, media escondida detrás de un abanico de seda pintado. Los hombres deben demostrar su valor de alguna manera, ¿no? Lindy se sonrojó ante la implicación,
pero hizo una reverencia respetuosa a la madre de su amiga. Señora Ai, muchas gracias por su invitación. A su lado, Xiulan ofreció un arco menos profundo, luciendo disgustada. Espero que no hayamos sido demasiado casuales, madre, dijo ella, sin levantar los ojos. Estabas dentro de límites aceptables, querida, respondió la delicada mujer, cerrando su ventilador con un chasquido. Se espera que las señoritas sean un poco indiscretas en sus chismes, continuó, mirando hacia Lindy. Después de todo, mantiene a los jóvenes en su mejor comportamiento. Tomaré en serio tu consejo, dijo Lindy respetuosamente. Estaba casi segura de que la madre de Xiulan se estaba divirtiendo a costa de ellos. Asegúrate de hacerlo, dijo Aisia Oli aireadamente antes de hacerle señas para que lo siguieran. Akun vino. No sería bueno hacer esperar a Sir Wo. No tardó mucho en llegar a la esquina trasera de la tienda donde el propio descendiente de Wo sostenía su corte en miniatura. Cuando se acercaron a la pequeña reunión, Lindy lo vio por primera vez. Él no parecía mucho mayor que ella, quizás más o menos de la misma edad que Geutai. Era alto, de complexión delgada y atlética, como lo demuestra la camisa sin mangas ajustada en los colores azul claro del Wo. La camisa se mantenía cerrada con cierres de ónix que se parecían a las pinzas de una bestia, probablemente un escorpión dado el antepasado del Wo. Sus pantalones eran de marca similar a los que usaba Sam Allen, pero eran de un tono crema claro. Tenía un rostro bastante guapo con una nariz y pómulos bastante afilados, y llevaba su cabello negro en una única trenza apretada que caía hasta la base de su espalda, atravesada por brillantes hebras metálicas. El descendiente de Wo estaba flanqueado por un par de hombres grandes con pesadas armaduras acolchadas, con sus rostros mayormente ocultos detrás de envoltorios de tela pero con alerta en sus ojos oscuros. El propio joven parecía estar charlando animadamente con un tercer guardia, que no parecía diferente de los demás, salvo por su cultivo en el Tercer Reino. En cuanto al propio descendiente de Wo, parecía que él mismo estaba superando los límites del Tercer Reino. Oh, bienvenida, Lady Ai Wosi, el octavo nieto del actual duque de los Campos Dorados, lo saludó mientras se acercaban, con la madre de Xiulan a la cabeza. El hombre con el que había estado conversando diligentemente dio un paso atrás, dejando al descendiente de Wo conversando solo con ellos. Espero que hasta ahora hayas disfrutado la presentación de mi familia, dijo alegremente, extendiendo los brazos. Wosi tenía mucha definición para un tipo tan delgado. Aisia Oli ofreció un lazo formal que era un estudio de elegancia, que Lindy siguió rápidamente, junto con Xiulan, con las mejillas un poco enrojecidas por la sensación de incompetencia que surgió al ver a la madre de Xiulan en movimiento. Sir Wo ha hecho un trabajo increíble, como siempre, respondió recatadamente la mujer mayor. Verdaderamente un mérito para los recursos de nuestra hermosa provincia. Lindy sintió que la mirada del joven la rozaba, picando como el sol en un caluroso día de verano. Eres demasiado amable, Lady Ai. Los Geu también han aportado mucho a este esfuerzo. Sir Wo le da demasiado crédito a esto, dijo suavemente la madre de Xiulan. Solo queríamos asegurarnos de que nuestra provincia pudiera ofrecer el mejor resultado posible. ¿Y qué espectáculo fue y es?, dijo alegremente Wosi. Así que levanten la cabeza, por favor, ¿quiénes son estas dos jovencitas contigo? Cuando Lindy levantó la cabeza, se dio cuenta por su tono que él ya lo sabía. Dejar que Lady Ea los presentara fue solo una formalidad, aunque importante. Esta es mi hija menor, Geu Xiulan, comenzó la mujer mayor. Fue necesario un esfuerzo para no inmutarse cuando Aisia Oli simplemente apareció junto a su hija, desapareciendo de su lugar frente a ellos. Como podéis ver, la sangre de mi marido arde intensamente en ella. Mucho, Wosi estuvo de acuerdo, sonriendo encantadoramente a Xiulan y ofreciéndole una pequeña reverencia de reconocimiento. Tu familia ha producido otra belleza, y también una de tanta fuerza. En verdad, la casa de Geu está bendecida, continuó, con un toque de diversión en su voz. Lindy prácticamente podía sentir las chispas de inseguridad que estallaban en el aura de Xiulan, pero una mirada de su madre la sofocó. Estamos muy orgullosos de nuestra generación más joven. El Geu confiará en su talento en el futuro. ¿Y qué talento es?, dijo el descendiente de Wo, con la mirada deambulando por el rostro velado de su amiga. Usted dio una excelente actuación en la arena este día,
señorita Heu. Muchas gracias, Sir Wu, respondió Heu Xulan, imitando el tono recatado de su madre. Me alegra que sientas que no te hice perder el tiempo. Asintiendo en respuesta, el joven volvió la mirada hacia Lindy, quien tuvo que contener la tentación de tragar ante la chispa de intenso interés que vio allí. ¿Y quién podría ser? La buena amiga de mi hija, la baronesa Ling, sirvienta de la joven amante Kai, dijo formalmente a Isia Oli. Ella me pidió que la presentara en nombre de su señor. ¿En efecto? Wosi preguntó neutralmente. Me habría reunido felizmente con su señora si ella hubiera preguntado. Lindy pensó rápidamente y logró una respuesta adecuada. Le ruego que no se ofenda, Sir Wu. La agenda de mi señora se volvió muy frenética esta mañana. Además, fue petición de este humilde vasallo encargarse de las reuniones con los Campos Dorados. Lindy contuvo la respiración mientras el joven le estudiaba, con expresión neutral. Entonces su expresión estalló en una sonrisa triste. Lo entiendo, baronesa Ling, pero, con el heredero de los Bai, los almirantes gemelos de los Swan, e incluso ese rey carnicero presente, me siento bastante pequeño. Él se rió, pero había un destello de algo más en sus ojos que pasó demasiado rápido para que ella pudiera leerlo, incluso con la ayuda de Sixian. Me sorprende un poco que Su Alteza no haya decidido pasar por aquí en este momento. Lindy se rió obedientemente de su broma, junto con Xulan y su madre. Estoy seguro de que Lady K se tomaría el tiempo para reunirse con usted si así lo desea, Sir Wu, dijo después de un momento apropiado. Por supuesto que no pretendo imponer. Yo simplemente actúo como los ojos y oídos de mi señora. Supongo que eres todo un heraldo, dijo el descendiente de Wu riendo. La fría noche que precede a su brillante amanecer, reflexionó poéticamente. Muy bien. Por supuesto, informe a la resplandeciente Lady K que sería un honor para este humilde joven maestro tomar el té con ella antes de que termine la semana. Sixian dejó escapar un resoplido de risa en su cabeza, casi provocando que el ojo de Lindy se contrajera mientras los pensamientos del espíritu se filtraban en los suyos, ayudándola a ensamblar las piezas. Su interés, ese destello de irritación celosa, esas palabras floridas y casi indebidamente humildes. Al no dejar que ninguno de sus pensamientos apareciera en su rostro, Lindy sonrió recatadamente e inclinó la cabeza. Sería un honor para mí transmitirle su mensaje, Sir Wu. Estoy seguro de que mi señora también será honrada. Esperaré entonces su respuesta, dijo amistosamente el descendiente de Wu, volviendo su mirada hacia Isia Oli. Entonces, Lady Ai, debo preguntar, ¿dónde encontró tal suministro de granada de ónix espumoso? Lindy se permitió un pequeño suspiro de alivio cuando las cosas se convirtieron en una pequeña charla, lo que le permitió relajarse un poco, y consideró como darle la noticia a Kai Renxian de que Wosi estaba un poco enamorado de ella. Había peores noticias que podía dar. ¿Dices que crees que Wosi desea cortejarme? Kai Renxian preguntó, sonando ligeramente desconcertada mientras se inclinaba hacia atrás en la silla acolchada detrás de su escritorio. Esa fue la impresión que recibí, respondió Lindy, hundiéndose en su propio asiento en la oficina de su señor. Después de las festividades, ella vino aquí a pedido de la otra niña, para que pudieran discutir las cosas antes de que comenzara el torneo propiamente dicho por la mañana. Sixian está de acuerdo, añadió, provocando una risita del espíritu en su cabeza a pesar de la presencia del Kai. Entonces escribiré una respuesta antes de jubilarme, señaló Kai Renxian. Nunca hemos interactuado antes. Qué cosa tan extraña. Útil, pero extraño. Lindy dejó escapar un silencioso zumbido de acuerdo. Espero no haber excedido mis límites al decirle que estarías de acuerdo, dijo con cautela. Sé que este tipo de cosas pueden resultar incómodas. Aunque se habían separado en buenos términos, ella sabía que al principio se había sentido presionada y un poco descontenta con todo el asunto de Geutai. No me ofendería si rechazara tal invitación. Tenías razón, respondió Kai Renxian. Es simplemente algo que tendré que tener presente cuando hablemos más tarde. La atracción física es una palanca útil. Lindy evitó hacer muecas. Ella había olvidado con quién estaba hablando. ¿Crees que irá a alguna parte? ¿Te refieres a sus avances? El joven Kai aclaró. Es poco probable,
creo. No creo que mamá encuentre favorable tal coincidencia. Si bien el comercio de los Campos Dorados es valioso, su poder está demasiado ligado a la lucha contra la misma tierra en la que viven. Si debo especular, imagino que madre arreglará algo con un hombre de una de las casas ducales de las provincias centrales en la próxima década. ¿No estás buscando un príncipe? Lindy preguntó secamente. La otra chica realmente no pensó en nada de este tipo de arreglo, ¿verdad? El príncipe vivo más joven es un siglo mayor que yo y además está casado, negó Kai Renxian. Pronto necesitaré educarte sobre el estado de la familia imperial. Aunque mamá podría arreglar algo con uno de los hijos o nietos de un príncipe o princesa. Lindy había estado bromeando, pero debería haber esperado una respuesta como esa. Bueno, dejando eso de lado, no tengo nada más significativo que informar. Muy bien, respondió su señora sintiendo, juntando los dedos sobre su escritorio. Confío en que recuerdes lo que hay que hacer con respecto a tus propias propuestas. Lindy suspiró. Terminaré de redactar los aplazamientos esta noche. Bien. Es prudente posponer tales decisiones. Su valor solo aumentará en los próximos años. Sin embargo, sugeriría mantener abiertas las líneas de diálogo con los Bao. Está claro que desean vincularse más estrechamente con los Kai. Al menos su talento le dio cierto margen de maniobra en lo que respecta a cuestiones de matrimonio y vínculos políticos, ya que su título aún podía cambiar con relativa rapidez en función de sus logros de cultivo. ¿Pasó algo interesante por tu parte? Creo que he causado una buena impresión en Bai Suzen y los hermanos Swan, dijo Kai Renxian con un toque de satisfacción. Nuestros problemas actuales se han visto mitigados por nuestras propias actuaciones por el momento. Me enteré de que Bai Suzen ocupará el puesto de su padre como jefe del clan Bai en un futuro próximo, lo que le permitirá ocupar el puesto de patriarca. Sospecho que la política de Bai cambiará un poco como resultado. Quizás debería preguntarle a Mason sobre su tía la próxima vez que tenga la oportunidad. Todo eso está un poco por encima de mi cabeza. Ojalá que les vaya bien. En efecto, Kai estuvo de acuerdo. En cualquier caso, deberíamos discutir el torneo. ¿Qué debo esperar mañana? Lindy preguntó, inclinándose hacia adelante en su asiento. El torneo comenzará con una exhibición entre ancianos, explicó Kai. El propósito declarado es alentar a los discípulos permitiéndoles ver a qué podrían aspirar, pero también es una demostración de fuerza para la secta. A continuación se mostrarán los corchetes y conoceremos a nuestros oponentes, así como el terreno al que se asignarán nuestras batallas. ¿Se volverán a disputar los partidos 4 a la vez? Lindy preguntó antes de corregirse. No, supongo que eso haría que el torneo terminara demasiado rápido. Correcto, la otra chica estuvo de acuerdo. A los discípulos se les dará un cuarto de hora para prepararse y planificar, y luego los partidos se desarrollarán uno a la vez en secuencia. Cuando se complete la primera ronda, haremos una pausa hasta el día siguiente. Lindy frunció el ceño. Ese tiempo de preparación probablemente funcionaría en su contra. En realidad, no tenía un aparador de artes secundarias que afinar en preparación para oponentes específicos. ¿Qué hago si estoy emparejado contigo?, ella preguntó. Hubo otros enfrentamientos preocupantes, pero ese fue el que más la preocupó. Eso no sucederá mañana. Sería un insulto flagrante al Kai. Aunque si ocurre en una ronda posterior, ella hizo una pausa. Te daré la oportunidad de mostrar tus talentos. Sin embargo, no puedo permitirme el lujo de mostrar ciertas habilidades antes de las rondas finales, dijo sin rodeos, mirando a Lindy a los ojos. Lindy asintió. Perder voluntariamente sería doloroso, pero Lindy tenía mucha práctica en dejar de lado el orgullo. Semejante cosa sería, como mucho, un problema menor. ¿Está bien, había algo más? Su señor negó con la cabeza. No, creo que hemos terminado. Descansa bien, Lindy. Tú también, Lady K, respondió ella levantándose de su asiento para inclinarse. Te veré por la mañana. Forja del destino. Interludio, sol en llamas. En un jardín duramente iluminado de altas flores amarillas en el centro del verde recinto que pertenecía a la familia San, la heredera de Sansao frunció el ceño ante su reflejo en el estanque. Ella odiaba los espejos.
Se suponía que estos estanques meditativos ayudarían con la reflexión, pero lo único que hicieron fue irritarla. Su reflejo la devolvió el ceño desde el estanque, y mirar sus rasgos suaves y femeninos transformándose en esa expresión fea solo empeoró su estado de ánimo. Resoplando, Sam Allen se dio la vuelta y cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de acuerdo con su arte de cultivo, permitiendo que un goteo de energía recorriera su chakra ajna y calmara sus emociones. Era tan jodidamente molesto lo inútiles que eran estos orientales. Al principio las cosas iban bastante bien. Ella había pedido, y el abuelo había aceptado, apoyarse en la secta para obtener corchetes preliminares favorables. Ella nunca iba a dejar que Lufen viviera por haber sido atacada de esa manera, pero al menos la mano derecha de Kai y su reconocido sirviente habían sido eliminados públicamente frente a la nobleza de Emerald Seas en un torneo de Emerald Seas. El abuelo le había aconsejado que sería mejor si el niño tuviera su escuadrón de ejecutores con él y, pensándolo bien, ella aceptó. Se esperaba que Gang Wangli perdiera una pelea entre pares 1 contra 2, y Kai probablemente podría darle un buen giro si hubiera dado una buena pelea en su derrota. Gang Wangli perdió con su escuadrón cuando superó en número a sus representantes y se presentó como un cultivador tipo comandante. Esto era otra cuestión completamente distinta. Pero esos idiotas inútiles que se habían enfrentado a Lingui, ella no esperaba que ganaran. En realidad, ella solo esperaba que hirieran y avergonzaran a la niña, pero ni siquiera pudieron lograrlo. En lugar de eso, la niña había superado el preliminar y pasó el tiempo teniendo una batalla llamativa, aunque ineficaz, contra otro tercer reino un nivel más arriba. Tal como estaban las cosas, esa bruja Kai no se veía tan mal como hubiera querido. San Lilin maldijo su propio mal juicio. Mirando hacia atrás, si hubiera dedicado un poco de esfuerzo a ser amigable, estaba segura de que el plebeyo solitario que había conocido ese primer día de la secta se habría aferrado a ella con tanta fuerza como lo había hecho con los Bai. E incluso si hubiera rechazado a la niña, podría haberse quedado en el consejo y aislar políticamente a la serpiente, en lugar de permitir que Kai y Bai formaran una relación de trabajo, y mucho menos las fiestas de té habituales de las que había oído hablar. Si bien ninguno de los dos era tomador de decisiones en sus respectivos clanes, quienes sabían lo que podría surgir de las amistades sectarias formadas antes de que los cultivadores se interpusieran en sus caminos. Sol Allen dejó escapar un suspiro y abrió los ojos. No tenía sentido preocuparse por los errores del pasado. Por lo que podía sentir acercándose, tenía preocupaciones mucho más importantes. Cuando se abrió la puerta al borde del jardín, una sonrisa genuina floreció en su rostro mientras saltaba sobre el estanque, corriendo hacia el hombre que acababa de entrar a la habitación. Su bisabuelo la atrapó fácilmente mientras ella lo abrazaba, sin retroceder ni un paso. Aquí mismo, con su barba haciéndole cosquillas en la mejilla y su mano fuertemente callosa descansando cariñosamente sobre su cabeza, ella podía olvidar los problemas y humillaciones del año pasado. Incluso si su verdadero cuerpo estaba de regreso en la capital de los territorios occidentales, todavía sentía lo mismo. Este era el único lugar en todo el mundo donde ella estaba completamente segura y podía permitirse un poco de debilidad. «Abuelo, te he extrañado mucho», murmuró, con la voz apagada por la gruesa tela roja de su túnica. Asimismo, «mi pequeño guerrero», respondió en voz baja el anciano cultivador, con su voz profunda suavizada por el afecto. Aunque ella no estaba mirando su rostro, Sam Allen sabía que los ojos carmesí oscuro y los rasgos severos y escarpados que hacían correr a cortesanos y soldados por igual estarían iluminados por un amor que solo le pertenecía a ella. Por un momento, permanecieron así, contentos bajo la dura luz del falso sol que iluminaba el jardín, antes de que Sam Allen, de mala gana, diera un paso atrás e inclinara la cabeza ante su bisabuelo. Por maravilloso que fuera volver a verlo, ella no podía posponerlo. «Bisabuelo, debo disculparme. Tu indigna bisnieta no ha estado a la altura del nombre de Sam», dijo. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Incluso si ella sabía que él sería comprensivo, eso solo empeoró las cosas. El abuelo la adoraba y ella no logró traerle gloria. Ella lo oyó suspirar, con sus anchos hombros subiendo y bajando, y levantó una mano para acariciar los mechones de la ancha barba blanca que colgaba sobre su pecho. «No te culparé demasiado por la impetuosidad de la juventud», dijo, con voz retumbante seria, «porque ese es el propósito de la secta. ¿Has aprendido tus lecciones en esto?» «Lo he hecho, bisabuelo», respondió Sam Allen,
sin levantar todavía la cabeza. Confié demasiado en la fuerza directa y descuidé mis preparativos y mi inteligencia. Mi timín fue demasiado impulsivo. Entonces levanta la cabeza, ordenó Sansao. Es mi fracaso también. Descuidé tu educación en estrategia en favor de tácticas y combate. No esperaba que tu tiempo en la secta requiriera tales cosas. La heredera de Kai no es un enemigo fácil, San Lalen estuvo de acuerdo amargamente. A pesar de que ella es la menor en una pelea, fue solo ese vestido de Kai lo que le dio a esa chica la oportunidad de enfrentarse a ella en una pelea. No pierdas de vista al verdadero enemigo, Liling, advirtió Sansao. No tenemos ningún verdadero problema con los Kai, a pesar de la desagradable elección de aliados por parte de su hija. Es en la chica Bai en quien debes centrar tus esfuerzos. Todo lo demás es solo un juego menor. Por supuesto, bisabuelo, respondió San Lalen bajando la mirada. Sabía que el sol no podía permitirse en absoluto el lujo de parecer débil ante el cada vez más resurgente Bai. Aunque el trono imperial todavía estaba en su contra, la voluntad de seguir antagonizando al antiguo clan se fue debilitando año tras año. Siempre y cuando lo entiendas, dijo Sansao con gravedad. Dio un paso adelante para apoyar una vez más su mano sobre su cabeza. La familia lo es todo, dijo en voz baja. Todo por la familia, repitió formalmente. El hombre mayor soltó una risa. Ya basta de esto. Has dominado al diablo Escarlata Rament y has comenzado el armamento Sanguin Asura, ¿no es así? Creo que es hora de que tu antiguo abuelo te muestre uno o dos trucos nuevos para las rondas eliminatorias. Una sonrisa iluminó el rostro de San Lalen y siguió al abuelo más profundamente en el jardín. Forja del Destino. Capítulo 193 y Torneo 3. De pie bajo el brillante sol de la mañana, Lindy no pudo evitar los nervios inquietos que la hicieron querer moverse de un pie a otro en lugar de permanecer perfectamente quieta, alineada entre los otros ganadores de las preliminares. El peso de las auras colectivas de la multitud hormigueaba al borde de sus sentidos y todavía pesaba sobre sus hombros, pero después de anoche, fue más fácil de soportar. Una mirada subrepticia a ambos lados mostró a sus compañeros competidores todos con la misma atención. Kai Renxian se paró a su derecha, luciendo tan estoico como siempre. A su izquierda estaba Heo Xiulan, cuyos ojos ardían de feroz ambición y confianza mientras miraba hacia los escenarios y al jefe de la secta. Al inhalar, Lindy centró su atención en el futuro mientras el jefe de la secta comenzaba a hablar. Bienvenidos a todos a nuestro segundo día de competición, anunció el anciano, con su antigua voz transmitiéndose con facilidad por el estadio. Él miró hacia otro lado, dejándola solo con la vista de su ondulante capa blanca con los personajes por plata y totalidad salpicados sobre ella. Ayer fuiste testigo de la reducción de la secta exterior hasta el núcleo de sus más talentosos, pero hoy comenzaremos las verdaderas pruebas, continuó. Aunque la unidad es la fuerza del imperio, cada eslabón de una cadena debe forjarse con la máxima fuerza, de lo contrario toda su longitud debe romperse. Hoy nuestra juventud demostrará la fuerza que llevará al imperio hacia el futuro. Fue difícil no sentir al menos un poco de orgullo mientras el jefe de la secta hablaba. Hace apenas un año, Lindy había sido una mortal indefensa y ahora estaba aquí escuchando a uno de los héroes del imperio alabándola, aunque indirectamente. Más tarde podría preocuparse por la política. Hoy solo tenía que mostrar los resultados de su cultivo. Sin embargo, antes de comenzar el torneo propiamente dicho, continuó Yuane, y por el movimiento de su brazo, se dio cuenta de que se estaba pasando los dedos por la barba. Tenemos la exhibición. En un año normal, un par de nuestros propios mayores subían al escenario para una manifestación para animar a nuestros discípulos a probar lo que algún día podrían lograr. Lindy tenía cierta curiosidad por saber si el Elder Jiao sería uno de los participantes. Sin embargo, el jefe de la secta hizo que pareciera que algo estaba cambiando. ¿Estaban ocupados los ancianos? Este año, sin embargo, se ha llegado a un acuerdo especial. En deferencia a los numerosos y augustos personajes presentes, nuestra más resplandeciente y honrada duquesa se ha dignado honrarnos con su actuación, y la honorable y más formidable Lady Baisusen se ha ofrecido como voluntaria como su oponente. Lindy parpadeó, desconcertado, mientras un susurro de murmullos y ruidos comenzaba a inundarlos desde las gradas. Miró a Kai Renxian pero encontró la expresión de la niña atrapada en el más mínimo ceño fruncido.
la heredera de Kai tampoco esperaba esto. El jefe de la secta golpeó su bastón contra el aire bajo sus pies. El estruendo resultante del trueno silenció el ruido mientras comenzaba a hundirse en el aire hasta que se paró en el borde de uno de los 4 escenarios. Asumiré el deber de contener el choque en el escenario, y nuestro venerable anciano Jiao se encargará del mantenimiento de la arena, anunció. Lindy vio un destello de sombra al otro lado de la arena, y allí estaba el Elder Jiao, con su expresión marcada por un ceño fruncido de irritación pasiva. Mientras ella observaba, él levantó las manos y las colocó sobre uno de los 4 pilares de las esquinas. Discípulos, prestad la máxima atención. Es un día raro en el que se permite presenciar el pico del cultivo. Lindy enderezó sus hombros mientras el jefe de la secta hablaba, mirándolos por encima del hombro. Invito cordialmente a nuestros invitados de honor a subir al escenario. En un instante, la arena vacía quedó ocupada. No hubo destello, ni ráfaga de viento ni sonido, solo quizás un pequeño estallido de aire desplazado cuando 2 figuras aparecieron entre un instante y el siguiente, una frente a la otra en la arena. Lindy se estremeció cuando esa misma aura opresiva de ayer cayó sobre sus hombros, pero sin ella, difícilmente habría reconocido a la madre de su señor. La apariencia de Kai Cenua había cambiado casi por completo con respecto a su apariencia de ayer. Mientras que antes llevaba un vestido ajustado de corte escandaloso, ahora llevaba un vestido elaborado que combinaba con todo lo que Lindy había visto en la fiesta Golden Fields, anoche. La mujer alta estaba envuelta en múltiples capas de seda blanca y rosa pálida con mangas anchas y ondulantes y una hilera de 1 metro de largo de seda y encaje ondeantes a sus pies. Su cabello oscuro colgaba hasta sus pies en 4 serpentinas trenzadas como seda negra, revoloteando detrás de ella en un viento fantasma que impedía que cualquier parte de ella tocara el suelo. La otra mujer en el escenario tenía una apariencia mucho más austera. Bai Susan se parecía mucho a su sobrina en la estructura de su rostro. Su barbilla era quizás un poco más afilada y sus labios un poco más delgados, pero sería fácil, si aún no lo supiera, preguntarse si la mujer era la madre de Mason. Su cabello blanco estaba atravesado por mechones de color acero como si su cabello fuera verdaderamente hebras de metal y estaba tejido a través de un elaborado tocado que se elevaba sobre la parte posterior de la cabeza, de la mujer como un abanico de cuchillos de jade. Les agradezco a ambos por su amable aceptación de mi pequeño impulso, dijo Kai Cenua, con su rica voz ligera. En su mano derecha sostenía casualmente un abanico de seda, ocultando a medias su rostro sonriente. Es muy raro para mí recibir la oportunidad de hacer ejercicio. Es un honor para mí, duquesa Kai, dijo Yuan humildemente, inclinando su cabeza nevada. Solo lamento no haber podido recibir tu ataque yo mismo. Hay pocos otros en los que confiaría para contener adecuadamente una coincidencia como esta. Jefe de secta Yuan, la duquesa respondió fácilmente. Otro día, quizás. El arreglo propuesto fue satisfactorio, sonó la voz fría del heredero Bai, su expresión neutral mientras enfrentaba a la duquesa con las manos escondidas en las anchas mangas color aguamarina de su sencillo pero lujosamente en capas vestido. Será un honor afrontar la huelga de un cultivador de tal habilidad. Y será un honor para mí probar las defensas del legendario clan Bai, respondió Kai Cenua de manera uniforme, con una ligera sonrisa todavía sonriendo en sus labios. Si tú y tus subordinados se prepararan. Lindy sintió que una sensación de hormigueo y preocupación comenzaba a florecer en su pecho. Algo muy por encima de su cabeza se estaba poniendo en movimiento aquí. Desearía poder ver la cara de Mason ahora mismo. Quizás ella estaba al tanto de lo que estaba pasando. Una mirada a su propio señor solo reveló indicios de una comprensión preocupada. Entonces el jefe de la secta, Duan, se aclaró la garganta y levantó su mano libre hacia el escenario mientras lo hacía. La ronda expositiva continuará hasta la primera extracción de sangre, comienza. Lindy no tuvo más tiempo para pensar entonces. El abanico en la mano de Kai Cenua se cerró de golpe y el mundo desapareció. Flotó sin cuerpo frente a una pared de polvo y viento que se extendía más allá de su vista en todas direcciones, interminable en su furia agitada y, sin embargo, completamente silenciosa y controlada. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño, apenas podía prestarle atención. Sobre su cabeza flotaba una montaña incomprensiblemente enorme de metal blanco. No, una montaña no estaba del todo bien. Era una ciudad.
Una ciudad de muchos niveles de belleza insondable, cada ángulo era absolutamente perfecto. Figuras vestidas de blanco se agolpaban en sus calles, moviéndose en una danza incomprensible pero de alguna manera perfectamente ordenada, agitando débiles recuerdos de agua tibia y manos inmaculadas trabajando el estrés de los músculos cansados y la suciedad de los meridianos obstruidos. En lo más alto de la ciudad, donde normalmente estaría el palacio del señor, había un rostro de mujer esculpido con el mismo metal incoloro que componía el resto de la ciudad. El rostro estaba relajado, sus ojos cerrados en reposo y sus labios ligeramente separados, y con cada instante que pasaba, surgían hilos etéreos como aliento, dispersándose hacia afuera para asentarse sobre la ciudad como lluvia. Era casi imposible apartar los ojos de la ciudad y Lindy encontró su corazón lleno de un profundo anhelo. Qué celestial sería vivir en esas calles, perfectas en forma y propósito. Solo el movimiento de otra presencia alejó sus ojos de la ciudad onírica. Muy abajo, a la sombra de la ciudad montañosa, había un lago que se extendía más allá de la vista. Su superficie reflejaba suave y oscura, un tono de azul casi negro. La única interrupción en su superficie lisa provino de una isla en su centro. Aunque no era algo natural. De las aguas lapeadas emergió un monolito compuesto de hueso disperso y acero fundido, de bordes afilados y despiadados. Los bordes de innumerables armas se erizaban hacia afuera, amenazantes y afilados, sus bordes parecían cortarle los ojos incluso desde esta distancia, y entre los restos fusionados de espada y armadura, enclavados en grietas y empalados en las espadas, había cráneos humanos y bestiales. Formaron los únicos puntos de color sobre los amenazantes acantilados, y de sus cuencas oculares vacías brotaron lágrimas de alquitrán negro venenoso. En la estrecha cima de la isla montañosa había una llanura rodeada de espadas erizadas, y en su centro había un charco ondulante de aguas azules claras en el que sinuosas formas blancas nadaban y se enrollaban unas alrededor de otras. Por un momento, hubo quietud mientras la ciudad flotaba serena sobre el lago, pero luego Lindy encontró su mirada arrastrada hacia arriba ante el sonido de la maquinaria bien engrasada moviéndose. Sus ojos se abrieron cuando volvió a contemplar la resplandeciente ciudad y notó lo que había sobre sus murallas. 100.000 máquinas de asedio abrieron fuego y fue como si las mismas estrellas cayeran del cielo. Debajo, la superficie del lago hervía violentamente y el vapor se elevaba por el calor de las serpentinas de luz incolora que caían. Pero las turbulentas aguas no pudieron atribuirse enteramente a la acción anterior. Desde aguas cubiertas de blanco, un único fragmento brillante de metal se disparó hacia arriba, demasiado rápido para ser visto como algo más que un destello, y luego siguió otro, y otro después de eso. Del lago negro brotaban hojas de todas las formas y marcas, llenando el cielo con tanta seguridad como la luz que caía, con bordes brillantes que gritaban pidiendo sangre. 1.000.000 de palas y más aullaron por el cielo para explotar contra el bombardeo entrante. Cuando se conocieron, Lindy quedó cegado y ensordecido por la explosión de su impacto explosivo. Cuando hizo parpadear las estrellas de sus ojos, el cielo estaba despejado, salvo por un puñado de cometas plateados que corrían hacia la reluciente ciudad. La misma luz que había arrojado se elevaba hacia atrás para atacar a su creador, solo para desintegrarse en luces centelleantes mientras impactaban los hilos brillantes que rodeaban la ciudad. 2 veces más la ciudad y el lago intercambiaron fuego. Sus proyectiles ya no se enfrentaban de frente sino que giraban en espiral y giraban por el aire en ángulos imposibles, chocando en el cielo mientras buscaban agujeros en las defensas de su oponente. A pesar de la vertiginosa variedad de proyectiles que gritaban por el cielo, tanto la ciudad como la isla permanecieron absolutamente prístinas. Lindy sintió entonces que la presión sobre sus hombros se redoblaba cuando los ojos de la cara en la cima de la ciudad se abrieron con la más mínima grieta. 2 medialunas de luz estelar líquida estallaron, hirviendo el aire en su paso mientras estrellaban contra las aguas oscuras y excavaban una grieta explosiva de vapor hasta el lecho mismo del lago interminable, exponiendo tierra blanca como un hueso mientras atravesaba las aguas hacia la isla central. Justo antes de que las líneas de luz incolora pudieran llegar a la isla central, las aguas se agitaron y de sus profundidades emergió una cola serpentina, de alcance gigantesco, con sus escamas forjadas de acero y adamante. Se balanceaba en el aire con una rapidez imposible para un tamaño tan titánico, estrellándose contra los rayos entrantes con una fuerza atronadora. Las escamas de metal brillaban al rojo vivo en el punto de impacto, arrojando gotas de acero fundido en las aguas silbantes y cubiertas de blanco que se encontraban debajo. Pero la desviación tuvo éxito,
deteniendo la línea de destrucción nuevamente en las interminables aguas negras. Lindy parpadeó entonces, casi perdiendo el equilibrio mientras el mundo cambiaba una vez más. Se encontró de nuevo donde había estado, parada frente a los estadios del campo de torneos. Era obvio que ella no era la única que sentía la desorientación, y aquellos cuyo cultivo estaba solo en el segundo reino eran los que estaban en peor situación. Angian estaba pálido, con el sudor brillando en su frente, y uno de los otros chicos que había superado los preliminares estaba casi de rodillas. En la arena, los dos combatientes aparentemente no se habían movido ni un centímetro de su posición inicial. Sin embargo, docenas de riachuelos de metal líquido provenientes de los fragmentos de acero que se derretían lentamente esparcidos por la arena y las piedras agrietadas a los pies de la duquesa, hablaban de la batalla que acababa de tener lugar. La expresión de Caisenoa era serena mientras los últimos vestigios parpadeantes de un sable de luz curvo se desvanecían de su mano izquierda. Baisusen estaba un poco peor por el desgaste. Bajó lentamente la mano derecha, que estaba extendida, con la palma hacia afuera. Lindy vislumbró un líquido plateado sangrante de corte profundo en su mano antes de que desapareciera nuevamente en su manga ligeramente deshilachada. Más obviamente, los surcos de piedra vaporizada de 2 metros de profundidad que se extendían diagonalmente más allá del heredero Bai hasta los bordes del escenario evidenciaban el ataque desviado. Una mirada mostró al jefe de la secta Yuan y al Elder Jiao todavía de pie al borde del escenario. El jefe de la secta parecía tan sereno como siempre, aunque algo pensativo, pero los dientes del Elder Jiao estaban apretados por la frustración y el esfuerzo. Fue extraño ver a un anciano realmente sin aliento. Veo que la destreza del Bai no se exagera en lo más mínimo, dijo entonces Caisenoa, con la voz todavía ligera. ¡Qué movimientos tan impecables, Lady Pa! La mayor Bai inclinó la cabeza en un lazo muy poco profundo y los adornos de su cabello parpadearon a la luz de la mañana mientras los riachuelos de metal líquido esparcidos por el escenario comenzaban a fluir de regreso, hacia sus pies. Eres demasiado amable, duquesa Kai. El filo de tu espada es tan feroz como dicen los cuentos, dijo ella uniformemente. Oh, es bueno ver que no he perdido mi toque, dijo la duquesa, abriendo nuevamente su abanico con un movimiento de sus dedos. Espero que algún día podamos tener otra ronda cuando des el siguiente paso. Estaría muy satisfecho con tal acuerdo. Me honras con tu respeto, dijo Baisusen mientras las últimas gotas brillantes de metal desaparecían debajo del dobladillo de su vestido. Fue solo la familiaridad de Lindy con Mason lo que le permitió ver el atisbo de una sonrisa satisfecha jugando en los labios de la mujer mayor. Lindy se estremeció al sentir que un breve pulso de poder la invadía, furiosa y con aroma a cobre. Desapareció casi antes de que ella pudiera percibirlo. Ella tenía razón. Hoy se estaban desarrollando cosas que estaban muy por encima de su capacidad. Sintió un pequeño atisbo de resentimiento porque todo lo que hiciera hoy quedaría eclipsado por las obras de quienes estaban por encima de ella, pero dejar escapar un solo aliento lo despejó. Esa era simplemente la naturaleza del mundo. Esa fue parte de la razón por la que no podía dejar de escalar. Mientras los dos monstruosos cultivadores intercambiaban las formalidades finales y regresaban a las gradas, el jefe de la secta Yuan se giró para enfrentarlos. Para entonces, los que estaban incapacitados ya habían regresado a sus posiciones. Como podéis ver, discípulos, la cima del cultivo es en verdad una larga subida, dijo, moviendo su mirada a lo largo de la línea de manera constante. No os desaniméis, sino más bien, grabad ese conocimiento en vuestros corazones y luchad por alcanzar esas alturas. Los ojos del anciano se encontraron con los de ella, y en ellos, Lindy vio el corazón vivo de una tormenta apta para consumir el mundo. El momento terminó cuando su mirada continuó más allá de ella. Ahora, anunciemos los emparejamientos para la batalla de este día. Tendrás un cuarto de hora para prepararte para tu partido, y para darle tiempo a nuestro estimado Elder Jiao para reparar la primera arena, dijo con una sonrisa ligeramente divertida antes de levantar la mano libre y chasquear los dedos. Un rayo crepitaba en el cielo sobre su cabeza, líneas de luz y fuego se elevaban en el aire mientras deletreaban los corchetes del torneo. Forja del Destino. Capítulo 194, Torneo 4. Lindy cerró los ojos mientras consideraba sus opciones para la pelea que tenía por delante, dejando de lado el murmullo de la multitud que la invadía y las acciones de sus compañeros discípulos.
Se había enfrentado a Chu Son y su grupo a principios de año durante uno de los conflictos faccionales entre aquellos alineados con el Sol y Kai. Fue una pelea que su equipo había ganado, aunque con Bai Meisen manejando el duelo contra Chu Son. Chu Son había sido una luchadora a corta distancia, rápida en el sorteo con su uso del viento y las artes de la montaña. Lindy tuvo que considerar que Chu Son podría recibir el primer golpe, y a pesar de que era más dura en una pelea directa de lo que muchos sospecharían debido a su arte de la fortaleza de los 1000 anillos, su ventaja sería mayor en el rango medio a lejano. No podía decir que estuviera particularmente ansiosa por participar en una pelea cuerpo a cuerpo con la chica corpulenta. En el lado positivo, Lindy recordó que había logrado atrapar a Chu Son dentro de su niebla en la última pelea. Si bien la niña probablemente había tratado de reforzar sus defensas espirituales desde entonces, estaba segura de que sin la ventaja de reino que Chu Son había tenido anteriormente, cualquier mejora no sería suficiente. Lindy dirigió sus pensamientos más hacia su interior, hacia su espíritu, que había estado notablemente en silencio desde el comienzo de la manifestación. Ella preguntó, solo ahora notando la forma en que él parecía haberse encogido en sí mismo. Cuando el silencio fue su respuesta, dirigió sus pensamientos hacia el sentimiento en el fondo de su cabeza, la compleja mezcla de pensamiento y emoción que representaba su otro espíritu. La voz de Sixian tembló en sus pensamientos. Se quedaron atrás, murmurando algo sobre monos ladrones. La comprensión rápidamente hizo clic en los pensamientos de Lindy. Pensó, haciendo todo lo posible para rodear el espíritu joven con sentimientos de consuelo. Sengi preguntó, con la voz temblando como la de un niño después de una pesadilla. Ella pensó tranquilizadoramente. Lindy sintió que la presencia de Sengi cambiaba como si estuviera asomando la cabeza con cuidado fuera de su caparazón. Ella pensó. Preguntó, pensando en la cara de la niña. Chirrió, recuperándose de su miedo con la velocidad que solo un niño podía lograr. Lindy pensó, una pequeña sonrisa llegó a sus labios. Muy pronto, el tiempo de los preparativos llegó a su fin y los concursantes del primer partido fueron llamados a la arena. San Malen estaba vestida con su habitual ropa juvenil de rojo y negro, diferenciándose solo en las relucientes bandas de jade que ahora adornaban sus muñecas y el intrincado alambre dorado tejido a través de su trenza. Su expresión era pétrea y habría sido difícil para Lindy pasar por alto la furia en sus ojos. Su oponente parecía inestable. Eibokin era un chico guapo de estatura superior a la media, con una complexión atlética similar a la de Angian y un cultivo tenso en los límites del segundo reino. Podría haber sido atractivo si no hubiera tenido la mirada de un hombre conducido a la horca mientras ocupaba su lugar en la arena frente a San Lalen. Es un honor para mí enfrentarme a la princesa del oeste, dijo el niño rubio, ofreciendo una reverencia baja mientras las formaciones de la arena comenzaban a brillar y resplandecer. La expresión de San Lalen no cambió mientras giraba los hombros, relajándose en preparación para el partido. Sí. Lo es. Déjame darte mis condolencias. Se arrastró mientras la arena de piedra se desvanecía y se transformaba en dunas de arena dorada a su alrededor. Nada personal. Su tono era plano y frío. El niño hizo una mueca y se enderezó mientras el terreno se solidificaba. Como dices, princesa. Fuera de la burbuja de realidad alterada que formaba el escenario de lucha, el bastón del jefe de secta Yuan golpeó una vez contra la piedra del balcón, y el trueno resultante marcó el inicio del combate. Una espada de filo recto saltó inmediatamente a la mano de Eibokin cuando comenzó a dar marcha atrás. Una capa de metálico cubrió su cuerpo como una armadura. Una breve distorsión del aire a su lado provocó la aparición de un enorme jabalí, de 3 metros a la altura del hombro, con colmillos tan largos como el brazo de un hombre. La piel de la bestia, formada por placas superpuestas de bronce bruñido, brillaba bajo la brillante luz del desierto. Y no había pasado ni un momento antes de que sus poderosas patas la lanzaran a toda carga por la ladera de la duna hacia su oponente. Mientras la bestia se abalanzaba sobre ella, San Lalen simplemente se quedó allí, con una postura completamente relajada y despectiva. Los cascos hendidos retumbaban contra la arena, levantando columnas de polvo a su paso, colmillos feroces brillaban con la promesa de violencia. Aún así, ella no se movió. En el lapso de un instante, ella se había ido. El jabalí no tuvo tiempo de reconocer la ausencia de su objetivo. Del princés solo quedó un cráter de arena endurecida y un estruendo amortiguado.
Mientras cargaba a través de ese espacio vacío, un pie vestido con pantuflas aterrizó sobre su espalda y San Malen se lanzó hacia su amo. A raíz de su paso se abrió una terrible renta en la piel chapada del jabalí. Una cinta de color carmesí fluyó hacia arriba, fusionándose en esa familiar lanza de púas mientras se lanzaba por el aire sobre la duna. Detrás de ella, el jabalí dejó escapar un lastimoso chillido de agonía cuando una herida se convirtió en 5 afiladas estacas de madera brotaron de la arena hacia su vientre. Lo empujaron hacia arriba del suelo, agitando las piernas frenéticamente, inútilmente contra el aire y la corteza. El impulso de su propia carga lo había ensartado tan completamente que no se pudo escapar. De la arena oscura que había debajo emergió Daritri, inmaculada y sonriendo beatíficamente mientras la sangre corría por su brazo extendido. Era el extremo de las estacas, una hermosa carne que se transformaba en una garra de madera dentada. El espíritu de San Malen parecía muy parecido al de la última vez que Lindy la había visto en esa pelea que había iniciado la facción, Guerra, esbelta y alta, con una piel suave y ocre apenas cubierta por escasos pañuelos de seda roja. Sus ojos se cerraron de satisfacción mientras su carne bebía la sangre que goteaba y la sinuosa carne de bronce. A Eibokin no le fue mejor que a su bestia espiritual. La lanza descendente de color carmesí apartó su guardia como si no fuera más que una pantalla de papel, rompiendo la punta de la lanza del metálico protector como si fuera vidrio. En el instante siguiente, 2 espadas curvas perforaron su abdomen, empuñadas por un par de brazos esqueléticos forjados con sangre que introducían y atravesaban sus afiladas puntas, emergiendo de su espalda en 2 lluvias de sangre y aerosol arterial. Solo entonces los pies de San Princess volvieron a tocar la arena. ¿Te rindes? Ella preguntó conversacionalmente, mirando a su oponente desplomado sin ninguna emoción particular. Eibokin tosió violentamente, con sangre salpicando sus labios, y asintió débilmente con la cabeza. Las espadas que lo mantenían erguido se disolvieron nuevamente en la sangre de donde habían venido, dejándolo desplomarse desuesado en la arena. Eibokin y su bestia espiritual brillaron, disolviéndose en una nube de luces brillantes antes de que el terreno falso también comenzara a desvanecerse. No iba a aprender nada sobre los oponentes más fuertes en la primera ronda. La competencia no sería lo suficientemente fuerte como para empujarlos a revelar alguna carta de triunfo oculta. El ganador del primer combate es San Malen, por derecho de pérdida, afirmó uniformemente el jefe de secta Joan, que no se vio afectado por el final rápido y brutal del combate. ¿Podrían los jóvenes Ser Sanjian y Zenu dirigirse a la tercera arena? Lindy dejó escapar un suspiro mientras San Malen saltaba desde la plataforma elevada de la arena, con sus armamentos ya desapareciendo. La otra chica levantó la vista y Lindy la miró a los ojos. Ella vio la promesa de violencia allí. Anjian y Zenu pasaron junto a la princesa mientras la niña pelirroja ocupaba su lugar en el otro extremo de la línea reducida, y Lindy centró su atención en el siguiente combate. En la arena de adelante, Anjian ocupaba su lugar frente a Zenu. Su expresión y postura eran perfectamente neutrales, lo suficientemente inusuales para el amigable niño. Espero que podamos tener un buen partido, dijo en un tono educado y uniforme mientras las formaciones comenzaban a parpadear a su alrededor. Supongo, respondió Zenu, de pie con los brazos cruzados sobre el pecho desnudo. Ah. Señor An, ¿verdad? Sí, respondió Anjian. Si no te importa que pregunte, no he oído hablar de la familia Zen. Nuestro pueblo está bastante al oeste, admitió Zenu. Eres del desierto oriental, ¿verdad? Mientras hablaban, el terreno se solidificó a su alrededor, dejando a los 2 niños parados uno frente al otro en un campo de hierba amarilla hasta la cintura que se extendía hasta el horizonte en una llanura plana. Así es, respondió Anjian, sacudiéndose las mangas. Los truenos retumbaron y comenzó el partido. El barro brotaba de cada poro de Zenu, elevándolo cada vez más alto hasta que se elevaba sobre la hierba alta, encerrado dentro del volumen fangoso del Anua. El aire brillaba mientras Seijin saltaba, el pelaje dorado brillaba mientras salía corriendo al campo para desaparecer como una sombra. Anjian no se movió de su lugar cuando su espada apareció en su mano derecha y rayas oscuras comenzaron a arrastrarse por su piel, coincidiendo con los patrones de rayas de tigre de su armadura. Para sorpresa de Lindy, Anjian arrancó una tira de seda blanca de su manga blanca con sus uñas recién afiladas.
lanzando la cinta andrajosa al aire. Su espada se desdibujó y la tira de seda fue cortada en media docena de trozos de tela revoloteando. Mientras sentía la oleada de inundar los pedazos de su manto, miró a su señor, quien la miró con una ceja levantada. Casi había olvidado que Angian también había recibido una túnica Kai. A medida que la torpe forma de Zenu ganaba velocidad en su desgarbada carga, los trozos de seda se expandieron y crecieron rápidamente hasta alcanzar el tamaño de hombres adultos en altura. Eran cosas sencillas, muñecos de papel de un niño escritos en grande, pero los bordes en forma de cuchilla de sus extremidades brillaban con una nitidez metálica. El impulso de Zenu no se pudo detener tan fácilmente. Encerrado en el barro, la única parte visible de él era el rostro pálido colocado en el pecho de Lanoa. Se estrelló contra la línea de construcciones, pisoteando una y dispersando las otras. Garras de cristal negro emergieron del barro burbujeante al final de los enormes brazos en forma de masa de Lanoa. Angian retrocedió tras su carga y comenzó a levantar su espada, solo para flaquear, y su grito murió en su garganta mientras sus párpados caían. Hubo un destello y Lindy notó el discreto perno dorado en la oreja de su amiga mientras brillaba con y caliente. Los ojos de Angian se abrieron de nuevo, pero ese momento de letargo le había costado un tiempo precioso. No pudo hacer mucho más que levantar su espada en un bloqueo parcial mientras el puño de la bestia de barro se estrellaba contra su coraza. Mientras Angian volaba hacia atrás por la fuerza del golpe, la bestia espiritual de Zenu se tambaleó, con barro y lodo saliendo de su espalda cuando aparecieron cortes de 4 metros de largo en su flanco abultado cortesía de Eijin, quien estaba desapareciendo nuevamente en la hierba ondulante. Mientras Zenu permanecía desequilibrado, las 5 construcciones restantes convergieron sobre él al unísono, con sus delgadas extremidades de papel arremetiendo mientras corrientes de calor comenzaban a elevarse de ellas, distorsionando el aire. Lindy miró hacia un lado y vio que Angian había aterrizado de pie. Su expresión comenzó a hacer una mueca mientras levantaba su espada. El mismo calor brotaba de su propio cuerpo. Sin embargo, la torpe bestia de barro simplemente se sacudió como un perro derramando agua, y su cuerpo maleable se deformó para evitar las ramas cortantes de las construcciones, incluso cuando los cortes dejados por Eijin se cerraron con el sonido de succión de una bota atrapada en el lodo húmedo. Una mancha negra brotó del pecho del espíritu. Garras de diamante redujeron la cabeza de una construcción a trozos de seda andrajosos y extremidades embarradas se aplanaron y afilaron mientras todo el torso superior de Lanoa giraba con un movimiento repentino y explosivo, rompiendo y arrojando los restos andrajosos de las construcciones que lo rodeaban. Lindy vio a Angian tropezar nuevamente, la espada casi cayendo de su mano, solo para que su pendiente parpadeara nuevamente, aunque esta vez más tenue. En el momento en que se recuperó, Angian barrió su espada a través de la tierra con un movimiento suave. La estela de la hoja arrancó la suciedad y el polvo del suelo para formar una pared aullante de escombros giratorios. Un movimiento para ganar tiempo y recuperarse, pensó. La retumbante carga de la bestia de barro no le daría ese tiempo. Rompió la barrera, lo que no empeoró el desgaste y se apoyó una vez más en el Angian que retrocedía. Cuando los enormes brazos en forma de garrote se levantaron para derribarlo, el aire mismo tembló con la fuerza del rugido desatado por Eijin mientras se abalanzaba sobre la espalda de la bestia de barro. El lodo y las cañas fueron arrastrados por el viento, la espalda de Lanoa se hundió hacia adentro debido al estruendoso sonido y Zenu también fue enviado a volar para caer a través de la hierba, separado de su espíritu. Mientras Zenu se ponía de pie tambaleándose, desorientado, y Lanoa se tambaleaba, recomponiéndose, Eijin saltó hacia hierbas más largas, con la intención de ocultar y repetir una vez más las emboscadas que habían sido tan efectivas. No iba a ser así. Las extremidades del joven tigre quedaron flácidas en medio de su salto, dejándolo estrellarse contra el suelo en una desgarbada expansión. Angian había intentado sacar provecho de la apertura de su oponente, pero encontró su espada atrapada por un antebrazo incrustado en piedra. Lindy hizo una mueca cuando la otra mano de Zenu arremetió, lanzando un chorro de sangre mientras garras de diamante atravesaban acero y tela por igual. A Eijin no le estaba yendo mucho mejor que a Angian. Mientras luchaba por recuperar sus pies, con su pelaje dorado ahora cubierto de lodo y polvo, Lanoa estaba sobre él. Literalmente. Abandonando toda apariencia de forma humanoide, la bestia de lodo se estrelló sobre el joven tigre en una ola de tierra húmeda, envolviéndolo y arrastrándolo más lejos de Angian. El tigre luchó.
El barro burbujeaba y estallaba a medida que olas de viento y ráfagas de sonido brotaban del turbulento charco de barro. Las furiosas luchas del felino eran impotentes por el momento. Después de todo, Lanoa no necesitaba sostener al tigre por mucho tiempo, pensó Lindy. Angian luchó con desesperada habilidad. Su espada era un arco borroso de plata, enviando chispas mientras paraba y evitaba los golpes de las garras de piedra de Zenú. Sin embargo, Lindy pudo ver que no había esperanza. Por cada golpe evitado, otro se deslizó a través de la guardia de Angian, enviando brasas de dorado polvoriento donde habrían tallado en carne, y contra Zenú, cada rastro cortante de viento abrasador y cada ráfaga de arena punzante se lavaron de su armadura. El resultado no estaba realmente en duda. Zenú era un reino y 2 etapas más alto que Angian. Parecía apenas sin aliento por la pelea, mientras que la expresión de Angian estaba tensa por la tensión y la frente brillaba por el sudor. No importaba cuán valientemente luchara, eventualmente llegaría el final. El error final fue un mal bloqueo realizado en un ángulo incómodo. La fuerza del golpe arrancó la espada de su mano y la arrojó a la hierba alta fuera del alcance de Angian. Sin dudarlo, una palma llena de cristales se estrelló contra su frente, rompiendo los restos destrozados del aura del niño despojado de tigre. Se acabó. El ganador del segundo combate es Zenú, por derecho de knockout, dijo el jefe de secta Joan mientras Angian volaba de regreso de la fuerza del golpe, cayendo al suelo polvoriento y sin poder levantarse. El silencio del momento fue destrozado por un furioso maullido de Eijin, pero incluso eso se desvaneció un instante después cuando los competidores perdedores desaparecieron en luces centelleantes, dejando solo a Zenú y sus propios espíritus en la arena. Los sonidos de la multitud fueron mucho más apagados esta vez. Forja del destino. Torneo C195-5. Capítulo 195, Torneo 5. Señorita Ling, señorita Chu, pasen a la segunda arena. Lindy comenzó cuando escuchó al jefe de la secta pronunciar su nombre, pero rápidamente enderezó los hombros y se salió de la fila de competidores, junto con Chuzón. Lindy compartió una mirada con la otra chica, que ahora era apenas un poco más alta que ella, y encontró fría la expresión de su oponente, lo cual no fue inesperado. A la otra chica no le gustaban los Kai la última vez que se conocieron, y Lindy ahora era un sirviente directo de la heredera del clan. Cuando entraron a la arena, caminando de un lado a otro, vio a la niña mayor respirar profundamente, apretando y soltando las manos. Veo que no le diste la más mínima consideración a mis palabras, dijo Chuzón mientras las piedras preciosas colocadas en los pilares de la arena comenzaban a brillar. No puedo decir que eso sea inesperado. Lindy emitió un sonido evasivo, moviendo distraídamente el pie al ritmo de la melodía que Xixiang estaba tarareando ahora en la parte posterior de su cabeza. Más tarde tendría que preguntarle al espíritu cómo se llamaba. Sería de mala educación ignorar a su oponente, supuso, pero tenía que permanecer consciente del hecho de que lo que decía sería escuchado por cualquiera que quisiera oírlo. He estudiado algo de historia desde entonces en el respiradero, empezó. La chica musculosa levantó una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver con algo? Su expresión se oscureció un momento después. ¿Vas a decir que lo merecíamos por no poder contener a Obodei? Lindy sacudió la cabeza y su cabello trenzado se balanceó con el movimiento. No, es solo que las cosas realmente no cambian, ¿sabes? Ella no pensaba a menudo en cosas como esta, pero la dificultad del verdadero cambio a menudo estaba en el fondo de sus pensamientos a medida que aprendía más sobre el pasado. Ayer 1 millón de personas fueron aplastadas por la injusticia mundial, y hoy lo mismo ocurrirá con 1 millón más. No te tomé por el tipo filosofante, Chuzón resopló cuando las formas de los árboles comenzaron a tomar forma a su alrededor y la distancia entre sus posiciones comenzó a extenderse. ¿Cuál es tu punto? No importa cuán incomparable sea el poder de mi honorable gobernante, ella no cambió eso, respondió Lindy. No eres especial para el sufrimiento. Después de todo, incluso con toda tu desgracia, hay innumerables personas que sacrificarían todo para estar en tu posición. ¿Qué persona que vive en las canaletas no mataría por la oportunidad de unirse incluso al menor de los cultivadores? Chuzón se burló. Parece que estás poniendo excusas. Lil, egoísta, no. Lo es, Lindy estuvo de acuerdo. Supongo que realmente no me importan los fantasmas que se desvanecen de clanes que llevan 100 años muertos.
Lindy se sintió un poco mal cuando la expresión de su oponente se transformó en furia, pero sus palabras tuvieron el efecto deseado. El trueno retumbó, susurrando las hojas de los árboles que estaban sobre sus cabezas, y Chuson se lanzó hacia Lindy, con su enorme losa de una gran espada apareciendo en sus manos. La acusación fue descuidada. Lindy se lanzó hacia el cielo, la oscuridad se acumuló en sus canales y se extendió por su piel, sus extremidades se desdibujaron en una incoherencia brumosa mientras expresaba su flauta, sus marcas plateadas brillaban entre los árboles envueltos. Las primeras notas melancólicas de la melodía del Valle Olvidado resonaron en el otrora brillante cielo de verano. Debajo de ella, el área donde había estado y los árboles más cercanos en todas direcciones fueron arrastrados por el viento aullante, tallando madera y tierra por igual mientras una brisna de aire arqueada destrozaba el terreno. Para Lindy, solo sirvió para hacer crujir su vestido con los vientos crecientes. Lindy no se detuvo allí, volando aún más hacia el cielo, llevada en las alas oscuras de su vestido. Abusar de su huida contra Chuson para preparar su música en paz fue injusto, sí, pero esperar justicia en una competencia como esta fue una tontería. Invocó las sombras de espíritus hambrientos para infestar su niebla, retorciéndose y arrebatando la promesa de violencia. En la tenue luz, su piel se oscureció con verde intenso, superponiéndose como corteza mientras se envolvía en la técnica del armamento de los 100 anillos. Lindy casi hizo una pausa en su juego cuando sintió un cambio repentino y violento en el aire a su alrededor. Las nubes cercanas fueron destrozadas por el viento que de repente se arremolinaba antes de que un tornado invisible y giratorio se estrellara contra la parte superior de su niebla. Lindy canalizó rápidamente aún más y a través de las líneas pulsantes de energía vital que rodeaban su columna vertebral, agregando otra capa de defensa al aura áspera y ladrona que la envolvía. El viento le desgarró el cabello y el vestido, aullando, gritando, tratando de esparcir sus melodías edificantes por los 4 rincones del mundo. Inútil. Su música y su niebla estaban más allá de esas cosas ahora, lecciones aprendidas en el abrazo absorbente de la tormenta de nieve de Sekim. Las serenas notas del Valle Olvidado flotaban sobre el ruido y la furia, imperturbables por el berrinche de los vientos. Preguntó mientras su niebla se volvía aún más empalagosa y su canción pasaba sin problemas a Starlight Elegy. Abajo, podía sentir a Chuson y su bestia espiritual, tratando infructuosamente de detener su acumulación. Sengi exclamó, ansioso por su primera batalla real. Lindy se preocupó. El oso tenía una gran ventaja de cultivo sobre su Sengi, pero ella estaba cerca, reforzando efectivamente a Sengi con su niebla, obstaculizando a sus oponentes. Lindy confiaba en que Sengi al menos podría contener a la bestia mientras lidiaba con Chuson. Su hermano pequeño era joven, pero era realmente duro. Al finalizar su ascenso, Lindy comenzó a sumergirse mientras tocaba las primeras notas de Traveler's End, el final de su actuación, y la niebla se volvió completamente opaca a la vista mundana. A 50 metros de altura, expresó Sengi por encima de la concentración de montaña y metal que solo podía ser el espíritu de Chuson. Su hermano pequeño cayó como una piedra con un grito excitado de ambas cabezas, y su caparazón brilló con un calor magmático que distorsionó el aire que lo rodeaba. Lindy se abalanzó por debajo de la línea de árboles y cortó el flujo de y hacia su vestido, convirtiendo su vuelo en una caída controlada. Chuson la esperaba, la piel se desvaneció hasta adquirir el color del granito y un verdadero tornado gritaba alrededor de su espada del tamaño de un torso. Una media luna plateada se dirigió hacia ella desde encima de la cabeza de la niña y encontró su pareja cuando la espada voladora de menor calidad de la niña chocó contra el borde de ónix de la espada cantante de Lindy. A pesar del poder que Lindy sintió en la espada de la otra niña, ésta no pudo alcanzarla. Los ojos de Chuson brillaban con la luz de un arte de percepción, pero Lindy fluía alrededor de la trayectoria de la primera brisna de viento lanzada desde la brisna de Chu. La segunda fue recibida con una nota única y aguda de su flauta, un estruendo amortiguado de aire implosionante que resonó en la arena mientras ambos ataques se hacían añicos. El empalagoso y de su niebla se infiltró en los canales de Chuson, nublando sus sentidos y minando su vitalidad, pero la niña solo rugió un grito de batalla y cargó hacia adelante. A cierta distancia, Lindy podía sentir que Sengi y el gran oso estaban en batalla. Una enorme pata se estrelló contra el caparazón de la tortuga más pequeña con un estruendo que hizo crujir el suelo, solo para que el oso retrocediera con un rugido irritado mientras la ceniza sobrecalentada envolvía su cabeza.
La carga de su enemigo flaqueó cuando un pulso de oscuridad hambrienta invadió el campo y la espada voladora de Chu se alejó girando. En ese momento de debilidad, Lindy giró desde el camino de la carga con la gracia de una bailarina, con el vestido ensanchándose alrededor de sus piernas y se apartó del tumulto, con cuidado de mantener a Zengi en el abrazo de su niebla. No contenta con simplemente defenderse mientras la niebla hacía su trabajo, cantó el aria de Spring's End. Las notas sin palabras de la canción hicieron que la temperatura cayera inmediatamente y la escarcha que ondulaba sobre la hierba se humedeció con su niebla. Esta vez, cuando Chu Song giró y la cortó, Lindy contraatacó directamente. Entre las técnicas de sus diversas artes, él y de todos los que la rodeaban regresaba para recargar sus reservas. Ella no tenía intención de jugar limpio. Lindy revoloteaba a través de la niebla como una sombra, golpeando a la niña mayor en el centro con un frío escalofriante que continuaba las notas de una melodía triste y solitaria y bebía profundamente de su desesperación. Siempre fuera del alcance de la espada de Chu Song, ella llevó a la niña a una persecución alegre y sin esperanza. Cuando una pala de viento le cortó el hombro, solo sirvió para irritar su y en recuperación. Cuando Chu Song intentó unirse nuevamente con su espíritu, gritando su nombre, Lindy la enterró aún más profundamente en la niebla hasta que la niña ni siquiera pudo percibir su propia bestia espiritual. Una parte de Lindy estaba encantada con la sensación de poder que sentía a medida que los movimientos de su oponente se volvían más débiles y descuidados. Ella se había esforzado por lograrlo. Esta fuerza y control. Un enemigo al que solo podía acobardarse hace medio año quedó reducido a tropezar, perdido y a su merced. Lindy dejó escapar un aliento tranquilo mientras los pasos vacilantes de Chu Song encontraban la raíz de un árbol, invisible en la niebla, y la armadura de piedra de la niña se desmoronaba bajo las ansiosas garras de los fantasmas de la niebla. No había necesidad de ser cruel. Era hora de terminar con esto. Sixian fue interrogado mientras Chu Song miraba impotente hacia la niebla. Lindy recordó. Por el ruido, Zengi y el oso Yan seguían peleando. Estaban en un punto muerto. Con su desventaja de cultivo, Zengi no podía dañar fácilmente al otro espíritu, pero debilitado por su niebla, lo contrario también era cierto, aunque menos, y Zengi se recuperaba mucho más fácilmente. ¿Te rindes? Lindy preguntó, con su voz resonando desde todas partes dentro de la niebla. Vete al infierno, Chu Song escupió, con los dientes castañeteando por el frío. Lindy suspiró. Entonces no te quejes, advirtió antes de volver a alzar la voz en una canción. La niña mayor se estrelló contra el suelo, cubierta de escarcha, y se extinguió. Lindy dejó escapar una respiración profunda mientras los árboles y su enemigo comenzaban a desvanecerse junto con su niebla. Zengi trotó de regreso a su lado. Su caparazón estaba desconchado y se ensangraba, un líquido blanco sobrecalentado goteaba para chisporrotear en el escenario, escamas arrancadas de su hocico en una línea ensangrentada, pero incluso ahora, podía ver nuevas escamas de color gris ceniza brotando. ¿Estás bien, hermanito? Ella preguntó a la ligera. A Zen le pica la cara, la joven serpiente gruñó. Pero no es nada, declaró la orgullosa mitad de su pequeño espíritu. Y evitó que el oso molestara a la hermana mayor, su otra mitad chirrió. Qué buen hermano pequeño eres, elogió Lindy. Pero regresa ahora. Necesitamos hacer espacio para la próxima pelea. Cuando Zengi se disolvió con un agradable chirrido, Lindy recuperó la vista de los campos del torneo y se encontró con los ojos del jefe de la secta. El ganador del tercer partido es Lindy, por derecho de knockout, anunció mientras los últimos vestigios del terreno generado por la formación se desvanecían. Lindy sonrió y bajó del escenario. A pesar de su victoria, no podía estar tranquila. Todavía tenía que progresar lo más que pudiera en este torneo para demostrar su fuerza. Con una mejor ubicación, obtendría un rango inicial más alto en la secta interior y demostraría que Kai había tomado una buena decisión al apoyarla. Sin embargo, independientemente de su colocación final, lo había logrado. Ella había asegurado su lugar en la secta interior. Contacto 2.